¿Por dónde podría empezar esto? Tal vez. Por mi primer día en la Academia de Magia. Ese día tuve una pesadilla con el pasado. Mi casa estaba en llamas y yo estaba sosteniendo a mi hermana menor entre mis brazos. Mientras miraba cómo nuestro hogar se quemaba hasta convertirse en nada más que cenizas. Antes de explotar despertándome. Era la misma pesadilla de siempre. Ya estaba acostumbrado. Dejé de pensar en eso y me preparé para salir. Una vez listo bajé a desayunar con mi hermana menor. Su nombre era Lisbeth, tenía 12 años. Yo tenía 15 años en aquel entonces. Su cabello era blanco plateado mientras que sus ojos eran de azul profundo. Diferente de mí que tenía una brillante cabellera dorada y unos ojos azules más claros que los de ella. Ella se encargaba de la casa mientras yo me encargaba de aprender magia. Ese día me iría a estudiar precisamente eso a la capital. Así que nos despedimos en la puerta de casa y puse rumbo a mi nuevo destino. Sin pensarlo mucho usé una tabla de madera con magia de viento para desplazarme a una gran velocidad. Así llegaría en un máximo de 3 horas. Crónicas de un mago. Prototipo. Un recuerdo muy largo. Después de un largo viaje donde tuve que cruzar bosques, montañas, lagos, pueblos vecinos e incluso cuevas llenas de bestias que solo querían verme muerto. Finalmente estaba cerca de mi destino. La gran capital del Reino de Fuego. Ciudad del Fénix. Era tan grande que apenas podía ver su final ni siquiera desde lo alto de una montaña. Era gigantesca. Tenía que apurarme. Rápidamente bajé la montaña a toda velocidad. Antes de dirigirme hacia la muralla de la ciudad. Usé todo el poder mágico que el tablón de madera podía soportar para lanzarme contra el muro. Mi velocidad era tal que terminé subiendo por la muralla que bordeaba la ciudad. Saltando del otro lado. Lo malo es que la tabla de madera se destrozó por la presión. Pero no importaba. Había completado su propósito. En la gran ciudad del Fénix. El gran ángel Geark te saluda. Después de gritar haciendo mi gran entrada sobre la gran ciudad. Empecé a correr entre los techos usando magia de viento para prácticamente volar por encima de las calles de la ciudad. Mi destino era solo uno. La Academia de Magia de la capital. Ya tendría tiempo para conocer la ciudad más tarde. Mis prioridades estaban claras. Tenía que encontrar ese lugar de una vez. Cosa que no tardaría mucho en hacer con aquella velocidad. Con mis saltos podía ver casi media ciudad desde lo alto. Solo fue cuestión de tiempo para que ubicara el escudo de la escuela en una de las tantas banderas que ondeaban en los techos. Una estrella de 6 puntas con los símbolos de los 6 elementos primarios. Fuego, aire, tierra, agua, luz y oscuridad. Lo tenía. En un instante hice explotar mi magia de viento en un impulso veloz. Arrojándome como una flecha humana hacia la parte frontal de la academia. Apenas toqué el suelo seguí con mi carrera. Adentrándome en el palacio que tenía delante. Las puertas de la entrada parecían hechas para un gigante o algo así. Los ventanales de la parte delantera eran masivos. Mínimo 5 grandes pisos de 3 metros cada uno. Todo en ese lugar era mínimo el doble de grande. Los pasillos eran 3 veces uno normal. Las lámparas en las paredes eran más grandes que mi cabeza. La decoración era tan lujosa. Tan llamativa. Tan extravagante. Que no paraba de maravillarme con el lujoso acabado del lugar. Fue una lástima que tuviera mis prioridades en ese momento. Solo seguí corriendo sin parar hasta encontrar lo que buscaba. El gran coliseo de la Academia de Magia. El lugar al que me habían convocado una semana antes. Había llegado justo a tiempo. Apenas habían empezado a explicar las condiciones de la prueba. Ni siquiera me hizo falta buscar un lugar para sentarme. Apenas salí a las gradas del estadio, encontré un lugar al mismo tiempo que empezaban con todo esto. Un anunciante estaba dando la bienvenida a los de nuevo ingreso. Explicando cómo sería la prueba. Resulta que teníamos que enfrentar a uno de los maestros. Estos evaluarían nuestro desempeño para ver si nos quedábamos o no. Por mí eso era más que perfecto. Más aún sabiendo que yo era el primero en pelear. No perdí el tiempo y de un salto bajé a la arena de combate. Listo para pelear contra lo que sea. Mi oponente hizo exactamente lo mismo que yo y de inmediato ya estábamos listos. En cuanto se dio la señal. Comenzamos. En un principio la figura encapuchada quiso contenerse contra mí.
Pero la terminé presionando tanto que tuvo que ir en serio. Aquella mujer encapuchada me atacaba con una lanza cubierta de rayos a tal velocidad que apenas podía esquivar sus ataques. Mientras que yo le respondía con una tormenta de puñetazos envueltos en llamas que hacían explotar el suelo con cada impacto. No nos permitimos parar ni un solo segundo. Esa pelea se convirtió en un frenesí de ataques a alta velocidad que apenas se podían esquivar. Hasta que finalmente logré romper la defensa de esta persona haciendo explotar 1 millar de lanzas de tierra desde el suelo. Antes de conectarle 2 ataques directos que terminaron por dejar a mi oponente en el suelo. El anunciante declaró mi victoria y yo me retiré de allí. Molesto porque sabía que esa maestra de piel morena no usó todas sus cartas. Al final fui escoltado a mi nueva habitación donde me quedé dormido no más llegar. Tres meses después de ser aceptado en la academia. Me encontraba entrenando mi magia de viento en un bosque cercano a la ciudad. Ya era muy tarde. Más de las 8 de la noche. Cualquiera que me hubiera visto allí pensaría que estaba haciendo algo sospechoso. Cosa que no me preocupaba lo suficiente. En su lugar. Solo podía continuar con mi entrenamiento. Lanzando bolas de viento a los árboles intentando atravesarlos. Me faltaba potencia. Siempre me esforcé porque mis ataques fueran lo más poderosos y precisos posibles. Menospreciaba la defensa. Prefería esquivar antes que recibir cualquier daño. Y con esa conclusión clara como el cristal. Mantuve mi entrenamiento que había iniciado hace 10 años. Sin embargo, de repente, la voz de una chica me sorprendió. Me habían descubierto. No sé cómo fue que me encontró. Pero una niña con capucha se me acercó. Empezamos a hablar en una negociación un poco pasivo-agresiva. Hasta que ella se reveló como la princesa Eliza. Allí entendí que no tenía nada que hacer contra ella. Y así fue como me convertí en el escolta nocturno de la mismísima princesa del Reino de Fuego. Aunque más parecía un guía turístico. O mejor dicho, un compañero de viaje. Los dos nos pasamos gran parte de la noche paseando por la ciudad. Visitando cada sitio que a ella le interesaba. Pero había un problema. La ciudad era demasiado grande para recorrerla toda en una noche. No si queríamos entrar en todos los lugares que ella veía. No teníamos tanto tiempo. Así que al final quedamos en continuar con esto en otra ocasión. Que sería la noche siguiente. Me aburría tanto en clase que terminaba deseando escapar para practicar magia de verdad. No escuchar tanta palabrería que hasta yo podría explicar mejor. Aun si no estuviera cansado de todo lo que hice la noche anterior. Igual me dormiría durante las clases. Y aún así era capaz de responder correctamente cualquier cosa que me preguntaran. Cuando eres un experto, las preguntas de novato son hasta insultantes. En fin. Eventualmente me fui acostumbrando a mis salidas nocturnas con la princesa. Llegando al punto donde hasta yo empezaba a proponer lugares a los que visitar. Mientras que ella se unía a mis entrenamientos nocturnos. Terminé enseñándole cómo usar magia de agua. La misma que enseñé a mi hermana pequeña. Ambas eran muy parecidas. Me sentía como si estuviera paseando con ella por la ciudad. Mientras volvía a enseñarle lo básico de la magia. Así pasamos varios meses. 5 de ellos para ser exactos. Ambos nos habíamos hecho muy buenos amigos. Teníamos suficiente confianza entre nosotros como para hablar de nuestras vidas privadas. Ella no podía salir libremente del castillo, así que se escapaba por las noches para ver la ciudad. Y yo me había convertido en su cómplice. Acompañándola en estos paseos que nunca se hacían aburridos entre nosotros. Mis clases en la academia eran tan sencillas. Que ya solo iba para dormirme en el salón y esperar a la noche. Donde la princesa y yo disfrutamos de la buena vida en la ciudad. Ella, con toda la riqueza de la corona, pagaba todo lo que quisiera. Tanto para ella como para mí. Así fueron aquellos 5 meses siendo escolta de la princesita Eliza. Hasta que, un día, hablamos de algo importante. Una noche como cualquier otra hablamos de la prueba de fin de año. Esa famosa prueba que era como un examen final para los estudiantes. La princesa me preguntó si participaría. Yo obviamente le dije que sí. No podía negarme a hacerlo de todos modos. Ella sonrió como si estuviera tramando algo. Algo que no me diría. Al final de esa noche la princesa me dijo que estaría ocupada con lo que sea que estuviera planeando. Así que no nos podríamos reunir en un tiempo. Y así, nuestra cita de esa noche terminó.
de la misma manera en la que comenzaron. Unos días antes de la prueba, decidí conseguir mi propio familiar. Según los maestros debería esperar hasta segundo año para invocarlo. Pero esas son patrañas. Soy mucho mejor que cualquier Mindundi de este lugar. Así que decidí hacer las cosas a mi manera. Y ahora que no tenía que escoltar a su majestad por la ciudad, tenía toda la noche para convocarlo. Y eso hice. Me interné en las montañas donde nadie vería incluso si explotaba medio monte. Allí me improvisé una invocación de familiar. Sabía que con mi poder podría controlar las probabilidades para obtener un familiar de mi preferencia. Pero no lo hice. Dejé que el destino decidiera cuál era el compañero más apropiado para mí. Me esperaba cualquier cosa. Sin embargo, un dragón de 2,5 metros era lo que menos me esperaba. Sus escamas eran negras por fuera. Pero parecía como si tuviera la luz de una flama por debajo de sus escamas. Sus ojos evidenciaron mejor ese color anaranjado rojizo. Al principio estaba desorientado. Pero en cuanto me vio pareció entender la situación sin que yo diga nada. Y antes de que la bestia pudiera reaccionar, puse mi mano en su frente, poniendo la marca que lo unía a mí, haciéndolo de mi propiedad. Lo llamé Matsuru. Y ese mismo día me lo pasé peleando con él toda la noche. Así fue como conseguí un dragón que me sería útil más adelante. Dos días después de invocar a mi familiar, la competencia anual de la Academia de Magia dio inicio. Gente de todas partes del país había venido solo para presenciar tal evento. La futura generación de magos demostrando sus habilidades en una competencia. La organización era la siguiente. Los 4 años de la academia competirían en 4 pruebas. Cada salón debe escoger a sus representantes en cada prueba. No era muy complicado. Solo teníamos que ver cuál sería el desafío y escoger a los más aptos para la prueba. Y por los más aptos, hablo de mí. No había forma de ponerlo a discusión. Yo terminé tomando la decisión de absolutamente todo. No acepté objeciones. La primera prueba era una carrera de obstáculos, a la cual me registré solo a mí. En teoría era necesario un equipo de 5 personas para poder completarla. Pero luego de ver el recorrido y los obstáculos, supe que esto sería fácil. Al final terminé dejando a todos los de primer año como espectadores, compitiendo contra los equipos de segundo, tercero y cuarto. Un total de 15 personas. No me ganaría ni aun siendo 100. En fin. Una vez todos estuvieron listos, se dio la señal de salida. No tuve piedad. Salí volando del punto de partida. El primer obstáculo fue un contundente muro de hielo que cortaba el paso de los 4 carriles a la vez, el cual atravesé casi sin darme cuenta mientras lo hacía pedazos, despejando incluso los carriles de la competencia. Daba igual. Estos tipos ni el paso me podían seguir de todos modos. El segundo obstáculo fue un desierto con un montón de soldados de piedra, que no pudieron hacer nada cuando un tifón llameante les pasó por el medio a todos. Y eso que se suponía que necesitaba un relevo para cada obstáculo. Qué lamentable. El tercer obstáculo era un gran camión de huracanes que podían levantar hasta pesadas rocas. O como yo lo veía, una fila de trampolines que solo me dieron aún más velocidad de la que ya tenía. Solo para terminar lanzándome hacia el último obstáculo. Un volcán activo, que literalmente atravesé como una flecha atravesando papel. Choqué con un extremo del volcán y salí por el otro lado. Si había lava allí dentro ni siquiera me enteré. Por lo menos hasta que esa cosa hizo erupción. Pobre de mi competencia. Tuvieron el desafortunado destino de competir contra mí. La vida sí que puede ser injusta. Y así conseguí la primera victoria para los de primer año, dejando al público sin palabras. Al parecer había roto un récord o algo así. No estaba prestando atención. En cuanto terminó la prueba me moví para esperar que comenzara la segunda. Después de esperar a que los otros 3 equipos superaran la prueba, empezamos con la segunda. En esta teníamos que navegar un barco por una serie de rápidos que iban cuesta abajo. Esta vez sí tuve que usar a algunos de mis compañeros de clase, solo para que se encarguen de navegar el barco. Con que pongan sus manos donde uno les diga y no las muevan era suficiente. Rápidamente ya estábamos en nuestros barcos con todos en sus posiciones. Los otros 3 equipos de 5 también lo estaban. Así que empezamos. El descenso fue rápido.
El problema eran las piedras en el camino. Además de dirigir las velas del barco. Pero el mayor problema de todo ese espectáculo era que los otros 3 equipos se habían unido para intentar hundirnos, literalmente. Y ese sería su segundo peor error. Porque el primero fue no acabar conmigo en su primer ataque. Los 3 equipos empezaron a dispararnos con magia. Mientras todo mi equipo gritaba por estar siendo atacados. Yo hice lo que más me gusta. Humillar imbéciles. Primero los de segundo año. Eran los más agresivos. Pero los que irónicamente menos daño real estaban haciendo. Fallaban más que un tuerto. A ellos les atravesé el barco entero con un solo disparo de fuego. Dejando que se hundan detrás de nosotros. Después estaban los de tercero. Que estaban a nuestra par intentando abordarnos. Cosa que les terminó jugando en contra cuando yo los abordé a ellos. Los 5 intentaron enfrentarme a la vez. Pero de poco les sirvió cuando les agujeré el barco desde la proa hasta el casco. Para cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Yo ya estaba de regreso en mi barco y ellos hundiéndose. Solo faltaban los de cuarto. Que iban por delante de nosotros. Tenían una barrera alrededor de todo el barco mientras nos disparaban a las velas. Querían jugar rudo. Bien. Juguemos rudo entonces. Usando todo mi poder sin titubear. Levante una gigantesca ola debajo de nuestro barco. Los rápidos y todo lo demás dejó de ser un problema. Porque, el control del agua. Lo tenía yo. Y los de cuarto lo supieron de la peor forma. Siendo tragados por una ola masiva que los giró de cara al agua. Hundiéndolos con todo lo que tenían en una aplastante ola desmedida. Es lo que le pasa a los que se meten conmigo. El resto del viaje fue cosa sencilla. Los 4 llorones que venían conmigo ya no tenían que hacer nada. Este barco ya no era más que un gran pedazo de madera que llevé hacia la meta como si lo cargara con la mano. Así fue como terminó la segunda prueba. Mientras mis compañeros se recuperaban de tremendo viaje que los hizo vomitar a todos, yo me dirigí al lugar de la tercera prueba. Dato importante. La primera prueba fue por la mañana. La segunda fue por la tarde. La tercera sería por la noche. Cuando ya todo estaba oscuro. La cuarta ya sería mañana por la mañana. Con eso dicho. La siguiente prueba consistía en atravesar un campo de batalla con cientos de soldados, rescatar a unas princesas en un castillo al otro lado, y regresar al punto de partida con ellas a salvo. Esta la haría yo solo. Sin embargo, cuando fui a mi lugar de partida, los de cuarto año intentaron amenazarme de que si no abandonaba la prueba sufriría las consecuencias. Que esta era mi última oportunidad para no arrepentirme. A lo cual mi respuesta fue: quiero verlos intentarlo, bola de payasos. Esos tipos de verdad creyeron que podían tratar de asustarme. Tendrían que esforzarse más. El quinteto de idiotas se fue muy disgustado. No se veía muy contento por mi respuesta. Casi podía escuchar cómo me maldecían entre dientes. En fin. La prueba comenzó. Y en resumen, digamos que lo de la primera prueba se repitió. Pasé por todo el campo de batalla, atravesando a todos los soldados que tuvieran la desgracia de cruzarse en mi camino. Todo hubiera sido exactamente igual. Si no fuera por un hombre exageradamente grande con armadura y una masa que me cortó el paso. No tenía tiempo para lidiar con este tipo. Sin pensarlo mucho invoqué a Matsuru y lo dejé barrer el suelo con aquel mastodonte. Mientras que yo subía a la torre para rescatar a las princesas. Según las reglas solo podía llevarme a una. Una lástima. Me hubiera atrevido a sacar a las 3 y terminar esto de una vez. Pero bueno. Reglas. Ya estaba pensando en liberar a la primera que me encuentre. Cuando una voz familiar me llamó por mi nombre. Era la princesa Eliza. ¿Ella estaba allí? ¿Y por qué? Ni idea. Y no me tomé el tiempo de terminar mis preguntas cuando me precipité hacia su posición. Encontrándome con ella en lo más alto de la torre. Resulta que ella y su padre habían venido para ver el final de la competencia de la academia. Y la muy lista se había dejado confundir con una de las princesas falsas cuando se separó de su padre por un momento. Era demasiado estúpido para ser verdad. No quería ni siquiera intentar darle sentido. Solo hice explotar la pared que daba final a las escaleras sin ganas de pensar en todo esto. Contemplando todo el paisaje de guerra que se extendía hasta más allá de donde alcanzaba la vista. Observando cómo 2 grupos aún peleaban con los soldados mientras que un tercer grupo estaba siendo aplastado por Matsuru. Los pobres ni siquiera podían lastimarlo usando todo lo que tenían. Pobres diablos.
Lo mejor fueron sus caras de espanto con lo que pasó después. Con toda la calma del mundo me dejé caer desde lo alto de aquella torre. Antes de llamar al dragón que estaba arrasando en la entrada del castillo. Matsuru abandonó su combate como si nada. Viniendo a recogernos en pleno salto. Solo para salir volando al instante. Ante la mirada atónita de los tres grupos. Regresando al punto de partida en un segundo. Dejando que Eliza fuera escoltada por un grupo de caballeros reales. Volviendo junto a su padre que la estaba esperando muy preocupado. El rey en persona me dio las gracias por mantener a salvo a su hija. Yo le dije que no tenía nada que agradecerme. El hombre se notaba muy contento. Allí tuve la oportunidad de presentarme ante el mismísimo Rey de Fuego. Al parecer ya me tenía en buena estima. No pudimos hablar mucho antes de que tuviera que irse. Sin olvidar agradecerme nuevamente por salvar a su hija. Los dos se retiraron mientras seguían con su conversación más allá de mi vista. Fue un encuentro algo raro. Pero no tenía la cabeza como para pensar en eso. Solo quería regresar a mi habitación para terminar con ese día tan largo. Esa misma noche. Algo me despertó a mitad de la noche. Un muy mal presentimiento me despertó de sobresalto. Podía sentir una presencia al otro lado de mi puerta. Alguien estaba allí. Estuve a muy poco de abrir la puerta y confrontar a quien sea que fuera. Sin embargo, solo deslizó una carta por debajo de la puerta y se fue en silencio. Podía alcanzarla en un momento si me daba prisa. Pero mi instinto me gritó que la carta era lo más importante. No tardé en ver lo que decía. Era un dibujo. De mi hermana. La carta solo tenía unas palabras. Te advertimos que te arrepentirás. La firma estaba quemada. La carta en mis manos se incineró al instante. Y en cuanto una sola de las cenizas tocó el suelo, toda mi habitación se cubrió de llamas tan rápido que parecían haber aparecido de la nada. Mi sangre ardía como nunca antes. Sentía como si mis ojos se fueran a salir de su lugar. Mi corazón no había latido con tanta fuerza desde que mis padres murieron. Antes de que pudiera terminar de procesarlo ya había salido disparado en mi dragón hacia el pueblo. Salimos con tanta prisa que destruimos una de las torres de dormitorio. Pero, en ese momento, me daba igual si todo el mundo era destruido. Si esos tipos le ponían un dedo encima a Lizbeth. Juré por toda la existencia y hasta por aquello que no existe. Que iba a matar a cada uno de ellos. Mi furia era tan abismal. Que incluso el dragón debajo de mí voló más rápido de lo que su propio cuerpo le permitía. Estaba demasiado desesperado, loco y sobre todo, furioso. Como para sentir algo tan insignificante como el miedo. No fue hasta que llegamos al pueblo que mi corazón dejó de latir. Todo estaba en llamas. La gente corría por todas partes. Huyendo del fuego. Pero ellos no me importaban. Mi visión solo podía enfocarse en una cosa. Mi casa en la colina. Ardiendo igual que aquel día de mis pesadillas. Matsuru se detuvo de golpe. Haciendo retumbar el aire mismo como si lo hubiera golpeado. Ni él ni yo teníamos paciencia para un aterrizaje. Así que solo salté y caí frente a mi casa. Viendo cómo ardía igual que en mis peores pesadillas. Mientras que, detrás de mí, la voz de un chico se burlaba de mi desgracia. Diciendo que me lo había advertido. Estas eran las supuestas consecuencias que pagaría por no obedecer. Como si me importara algo de lo que ese imbécil fuera a decir. Solo me di la vuelta. Miré a las 5 personas encapuchadas a los pies de la colina. Todos me miraron. Y retrocedieron. Como si supieran que yo sería lo último que sus condenadas almas verían. Me moví hacia adelante. El suelo explotó. Al primero que alcance le atravesé el pecho con la mano. Y entre mis dedos. Su corazón dando su último latido. Chorreando sangre caliente y espesa. El sujeto escupió su sangre sobre mi rostro. Antes de que metiera mi otra mano en el mismo agujero. Solo para separar mis manos partiendo su cuerpo por la mitad en una explosión de sangre y tripas. Los otros 4 intentaron retroceder. Pero ninguno de ellos escaparía. Le prendí fuego a lo que restaba del cuerpo de aquel tipo en mis manos. Tirándolo al suelo como la basura que era. Al segundo lo miré por un instante. Antes de que una decena de estacas de piedra salieran del suelo empalando su cuerpo a 1 metro del suelo.
justo antes de que más estacas de piedra salieran desde debajo de su carne, haciéndolo explotar en una fuente de sangre y pedazos maltrecho de carne y piel. Los restantes intentaron atacar con magia. Pero, al primero que sentí con esas intenciones, solo tuve que mirarlo por medio segundo. Y el desgraciado cayó al suelo retorciéndose de dolor, agonizando mientras toda la sangre de sus venas se escapaba por cada uno de los orificios de su cuerpo, solo para entrar nuevamente por su boca al punto de romper su tráquea, explotando su estómago en una lluvia de sangre y tripas por doquier. Solo quedaban dos de ellos. Uno quedó petrificado en el suelo del horror, contemplando el infierno en el que ellos mismos se habían metido. Mientras que el último intentó huir con todas sus fuerzas, incluso usando magia. Sin embargo, cuando mi mano lo señaló, la presión del viento lo aplastó contra el suelo, quebrando cada uno de los huesos de su cuerpo en medio de un cráter de 1,5 metros de diámetro, solo para ser arrastrado por la tierra a alta velocidad directamente hacia la mano que lo señalaba. La mitad de su rostro había desaparecido en el rastro de sangre que dejó en la tierra. La chica intentó rogar por su vida. Pero ya no me queda misericordia ni perdón. Solo furia y destrucción sin límites. La solté. Y empecé a pisarla como la mugrienta cucaracha rastrera que era. Rompí sus piernas, sus caderas, costillas, brazos. Hasta que finalmente murió. El último intentó huir. No lo dejé hacerlo. Estacas de piedra destrozaron sus piernas haciéndolo gritar. Cuando se dio la vuelta para intentar mirarme, el viento retorció sus brazos hasta hacerlos parecer un trapo viejo exprimido. Cuando cayó al suelo me puse sobre él y empecé a golpearlo en el rostro hasta que ya no quedaba nada de su cabeza. Al final solo les prendí fuego a sus cuerpos hasta que ni siquiera quedarán las cenizas. Tendría que conformarme con eso. Ya no me quedaba nada. Solo mirar cómo mi casa ardía una vez más. Pude intentar apagarlo. Podía intentar rescatar lo que quede de mi hermana. Pero ella ya no estaba allí adentro. Y sin ella, ya ni la vida me importaba. En ese momento, frente al fuego, pensé que podría solo entrar a casa por última vez. Y dejar que las llamas me consuman. Igual que al resto de mi familia. Estuve a punto de hacerlo. Si no fuera por la voz de mi hermana que me trajo de vuelta a la realidad. Resulta que ella se había escondido en el sótano de los vecinos mientras todo pasaba. Yo me sentí muy aliviado de que ella estuviera bien. Pero pensé que ella me tendría miedo después de ver lo que hice. Pero no le importaba. Ella ya había perdido su inocencia igual que yo. Solo nos importaba la vida del otro y nada más. Así que si yo estaba bien, ella también lo estaba. Solo le molestó que no le dejara a alguno para que lo remate ella. Esa era mi loca hermanita. Después de eso quise quedarme en el pueblo para ayudar con las reparaciones. Sin embargo, esa misma mañana mi hermana me convenció de terminar la prueba. Yo no quería volver a separarme de ella en un tiempo. Pero la muy lista me convenció de llevarla conmigo. Así fue como terminamos de regreso en la capital. Juntos. Justo al tiempo para la última parte de esta competencia. La cual consistía en un torneo de combates individuales. El ganador del torneo tendría la oportunidad de desafiar a un guardia de palacio para convertirse en el escolta personal de la princesa Eliza. Casi podía ver a la princesa guiñándome el ojo mientras daban ese anuncio frente a todos. Esto era lo que estaba tramando desde el principio. Una princesa tenía que ser. En fin. Aún estaba de muy mal humor por lo de anoche. Y ahora tenía la excusa perfecta para repartir dolor sin consecuencias. Era perfecto. El pequeño torneo comenzó. Mi primer oponente fue una chica de segundo año que usó un humo púrpura para meterme en una alucinación. Lo que esa maldita imbécil no sabía era que eligió a la peor persona, en el peor momento, para mostrarle una alucinación. Que por cierto, era de mi madre muriendo dentro de mi casa en la colina. No sé qué pasó fuera de la ilusión. Pero dentro. Sé que le prendí fuego a absolutamente todo. Incluso a mi madre. No me detuve hasta que solo hubiera fuego en mi campo de visión. Para cuando volví en mis sentidos la realidad no era diferente del sueño. Fuego por todas partes. Y 3 maestros intentando rescatar a una chica que acababa de conocer el infierno. Mi segundo combate fue contra otro de 4º año. Este usaba cuchillos de sangre para intentar matarme.
La magia de sangre mata al contacto. Sin embargo, cuando recordé que fueron estos tipos los que hicieron el desastre de anoche, no tuve piedad. Ni su magia de sangre la salvó de mi inclemente furia. Mis estacas le atravesaron los pies. El viento la aplastó contra el suelo. Le quité sus cuchillos de sangre y le apuñalé las manos con ellos. La chica, que parecía un chico, gritó de dolor, antes de que la intentara calcinar viva ante los ojos de todos. Si no fuera porque nuevamente los profesores intervinieron, no quedaría nada de ese chico con voz de niña. O lo que sea. Con esto ya había terminado el torneo. Ahora solo falta destrozar a ese guardia imperial. No quise esperar y en cuanto terminó el combate exigí que lo trajeran. Todo el público quedó impactado por mi petición. Pero aún me lo concedieron. Un caballero en armadura plateada de como 2 metros bajó a la arena de combate. Su arma era una espada de 2 manos. Parecía duro. Perfecto. Alguien con quien ya no tenía que contenerme. La pelea comenzó enseguida. Este tipo era rápido. Era fuerte. Y muy duro. Lo golpeé con todo lo que tenía. Lo quemé con mis llamas. Lo apuñalé con estacas de piedra. Lo aplasté con el viento. Y ese tipo solo parecía estar más cerca de aplastarme con su espada. No tuve más remedio que mandarlo a volar y llamar a Matsuru para que lo haga pedazos en el aire. Mientras que yo preparaba un estallido desde debajo de la tierra, esperando a que ese sujeto cayera para acabar con él. Para mi sorpresa logro derrotar a mi dragón con las pocas fuerzas que le quedaban. Aterrizando sobre la zona de explosión que había preparado. Estuve a punto de hacerlo explotar. Pero la voz de mi hermanita en las gradas me regresó a la realidad. La furia se me acabó de golpe. Me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Y me detuve. Solo quería terminar con esto sin matar a nadie más. Además, este tipo ya estaba en las últimas. El ataque que había preparado lo mataría sin lugar a dudas. Y así se lo hice saber. Llamé su atención, solo para señalarle la zona de color anaranjado en la que estaba tumbado. Pidiéndole que, por favor, se rinda. El caballero pelirrojo entendió su situación, y para sorpresa y el alivio de todos, aceptó la derrota y se rindió. Haciendo que el público nos aplauda cuando ambos estrechamos las manos. Después de eso, fui nombrado escolta personal de la princesa. Aun si no había terminado la escuela de magia, ya se me reconocía como a un mago reglamentario. Apodado por todos los que me vieron como Cerbero, el perro del infierno. Me llamaron así por mis 3 elementos devastadores: fuego, tierra y viento. Mejor que no se enteren de que puedo usar el agua también. En fin. Desde ese día comencé a trabajar y vivir en el castillo real. Terminando una etapa de mi vida. Y comenzando otra. ¿Por dónde? 3 años después de graduarme de la academia y convertirme en el escolta personal de la princesa. Muchas cosas habían pasado. Eliza cumplió 15 años mientras que yo ya tenía 19. Mi hermana, con la misma edad que la princesa, empezó su paso por la academia de magia. Mientras que yo me concentraba en mi trabajo. El cual no era muy diferente de cuando estaba en la academia. Solo la acompañaba a donde sea que ella quisiera salir. Solo que ahora era todo el tiempo. Además de que ahora vivía en el castillo. Ganando más dinero del que podía gastar. Mis días no se volvían aburridos por las ocurrencias de la princesita. A la cual seguía viendo como una segunda hermana pequeña. Los dos solíamos ir a un campo de flores después de almorzar para pasar la tarde. A ella le gusta mucho ese lugar. Eso. Y le gusta jugar a que yo lanzaba un disco y ella tenía que correr para atraparlo. Era como jugar con un perro. Algo raro pero adorable cuando ella lo hacía. Todo era casi perfecto. Excepto por una cosa. El padre de Eliza, el rey. Él y yo no nos llevábamos nada bien. Teníamos una especie de guerra pasivo-agresiva entre nosotros. Él intentaba hacerme quedar mal para que perdiera mi trabajo. Lástima que nunca lo consiguió. Se nota que le caía mal. No le gustaba que estuviera tan cerca de su hija. Tanto que parecía alegrarse cada vez que algo parecía intentar matarme. Estaba compartiendo techo con mi peor enemigo. No me mataba él mismo porque Eliza me defendía. Si no fuera por eso seguro ya estaría muerto. Qué suerte la mía. Lo peor es que descubrí a los pocos días de mudarme el por qué me odiaba. Resulta que el rey no quería entregar el trono.
El padre de Eliza pretendía seguir reinando hasta el último día de su vida. Si la niña a la que me pasaba todo el día cuidando se convertía en mi esposa, yo sería el nuevo rey de la Nación del Fuego. Como me hubiera gustado robarle el trono en ese entonces. Pero nadie me hubiera visto como un digno sucesor. Y el rey embustero me mandaría a matar antes de que eso sucediera. Así que estábamos en un punto muerto. Él no podía matarme porque su hija me protege. Y yo no podía quitarlo del trono porque entonces él me mandaba a matar a mí. No podíamos atacarnos mutuamente. No directamente al menos. ¿Por qué a este tipo se le había ocurrido cada cosa para intentar matarme? Todas las que te puedas imaginar. En serio. No me preguntes cómo no lo consiguió. Aunque yo también estuve tramando mis cosas. Aprovechando mi nueva posición para hablar con gente importante. Había llegado a hacerme con buenas conexiones. Algunos no estaban dispuestos a ayudarme. La mayoría de hecho. Sin embargo, otros sí estaban de mi lado. Por desgracia no eran los suficientes para desafiar a la corona. Así que seguí en esa misión de reunir un ejército contra mi nuevo enemigo. Lástima que no es algo tan fácil. Tener al hombre más poderoso del país como oponente en negociaciones políticas bélicas no es algo fácil que se diga. Sin embargo, la más ingeniosa de sus ideas fue conseguir una segunda escolta para su hija. Una que, en teoría, debía terminar reemplazándome. Sin embargo, las cosas no se dieron como ninguno de los dos esperaba. Su nombre es Alicia. Alicia Grandblade. Una paladín entrenada directamente en la Ciudad Blanca. La sede principal de la iglesia. Se dice que es una guerrera sin precedentes. Conocida como Espada Dorada. Todo lo que se decía de ella es muy parecido a lo que se hablaba de mí. Y por culpa del rey, su odio hacia mí era incomparable. Públicamente se nos veía como rivales. Siendo ella la buena de esa historia. La espada dorada enviada por Dios para derrotar al malvado perro guardián de las puertas del infierno. Ese es el cuento que circulaba por las calles sobre nosotros. E incluso la misma Alicia se lo creyó en un principio. Lo admito. Nuestro primer encuentro no fue de lo más agradable. Esa mujer me despreciaba desde antes de siquiera saber de mi existencia. Nuestra primera interacción fue ella golpeando mi mano con la que quería saludarla. Cosa que se volvió normal en ella. No aceptaba absolutamente nada que viniera de mis manos. Cada vez que estábamos solos por más de un minuto no perdía la oportunidad de amenazarme con su espada. Pero, pese a lo amargada que pudiera ser conmigo, no era una mala persona. Sí, es alguien muy recta, correcta, y estricta en su manera de hacer las cosas. Pero también puede ser una muy ingenua e inocente. No es que sea tonta o estúpida. Pero se nota que no sabe muchas cosas sobre cómo funciona la sociedad. Algo de lo que me aprovechaba para burlarme de ella y humillarla. Cosa que desembocaba en una de nuestras tantas peleas. De hecho, el primer día que estuvo aquí me desafió a un duelo. Bueno, duelo, entre comillas. Esa rupia loca intentó matarme todo el tiempo. Al final terminamos tan cansados que lo dejamos como un empate cuando la princesa nos detuvo. Y hablando de la loca, hay un detalle sobre ella que nos ha estado molestando a los dos como no te imaginas. Nos parecemos tanto físicamente que la gente que no nos conoce cree que somos hermanos. Nos pasaba todo el tiempo. Los dos tenemos el cabello dorado y los ojos azules con facciones un poco semejantes. Y por culpa del uniforme reglamentario de nuestro trabajo los dos vestíamos igual. Solo que yo no usaba armadura como ella. Además, se decía que actuábamos como hermanos. Cosa de la que puedo dar testimonio de que no es así en lo absoluto. En fin. Volviendo al punto. La paladín y yo solíamos pasar todo el tiempo peleando o discutiendo. Pero eso nunca nos impidió hacer nuestro trabajo. Si Eliza estaba en peligro, no teníamos dudas en dejar nuestras diferencias de lado para protegerla. Y debo admitirlo. Tener a esa mujer como enemigo era un dolor de cabeza. Pero cuando trabajábamos juntos, no podían hacer nada en nuestra contra. Esa paladín era estúpidamente fuerte. Y su manejo de la espada era tan bueno que aterraba. Una hoja de 2 metros que ella podía girar con los dedos y lanzarla como un disco cortante. No usaba magia. De hecho, ella odiaba a los magos. Los considera débiles, frágiles e inútiles. Cosa que no paraba de repetirme y otra de las razones por las que discutíamos todo el tiempo. Esa tipa era tan terca que hablar con ella era como mover una piedra a gritos.
No sé qué era más duro. Su cabeza hueca. O su armadura dorada que parecía no poder quitarse. Y bueno. Así fueron las cosas en un principio con ella. Pero, según pasaba el tiempo, ella se volvía más flexible con nosotros. Aunque tardó lo suyo. Eventualmente terminó entrando en los juegos de la princesa. Esa niña podía ser pequeña y lo que quieras. Pero era la más inteligente de los tres. Somos un par de simios al lado de ella. Uno que lanza fuego y la otra con un pedazo de metal afilado. Cosa que la princesa usa para controlarnos cada vez que nos ponemos a pelear. Humillándonos a ambos. No puedo con estas mujeres. Son todo un tema. Pero, lo peor sin lugar a dudas, es que esa cabeza dura y yo empezamos a llevarnos bien. Al principio fue muy poco a poco, pero empezamos a entendernos. Ella me enseñó un poco de combate con espada. Mientras que, para mi sorpresa, ella aceptó que yo le enseñara magia. En ocasiones teníamos momentos muy incómodos. Otros un poco divertidos. Y esto es algo que jamás pienso decirle a esa buscapleitos. Pero se ve muy bonita cuando sonríe. Podría decirse que nos volvimos buenos compañeros. Entrenamos juntos todos los días por las mañanas. Ella dejó de intentar matarme. Podíamos hablar con normalidad y si ese día es necesario. Hasta con un poco de confianza a veces. Además que tomamos la costumbre de ir a cenar juntos después de que Eliza se va a dormir. Antes no podíamos estar solos 5 minutos sin empezar a matarnos. Pero después de todo ese tiempo que pasamos juntos, Alicia se convirtió en una de las personas en las que más confío. No sé cómo llegué exactamente a llevarme así con ella. Pero no estaba nada mal. Podríamos decir que ella empezaba a gustarme un poco. Solo un poco. Es muy bonita y está en buena forma. Lástima que tardó tanto en dejar de odiarme. En fin. Dejando todo el tema de mi relación de amor-odio con la paladín. Ahora que la princesa tiene 15 años. Habían empezado a invitarla para llevar a cabo una reunión política. El rey estaba más ocupado con otras cosas de mayor importancia. Es decir, nuevas maneras de intentar matarme. Sabiendo que mi supuesto reemplazo se convirtió en algo más que una amiga. Se puso a planear otra cosa. Ya me tocaría enfrentarme a sus planes más adelante. Por ahora. Sigamos por donde iba. Eliza, Alicia y yo fuimos llamados a otra ciudad. La ciudad de Lavaten. Una ciudad vecina de la capital. Se supone que no era nada muy complicado. Eliza venía solo para llevar unas negociaciones con un duque de esta ciudad. Nosotros teníamos que protegerla como siempre. Ese sería nuestro trabajo mientras estuviéramos aquí. Yo aprovecharía para seguir expandiendo mis influencias por ese lugar. Las negociaciones transcurrieron con normalidad durante el día. Incluso nos dimos el lujo de dar un paseo por la ciudad. Visitando sus incomparables aguas termales. El día fue muy agradable en general. Incluso logré hacerme amigo del duque. El cual estaba dispuesto a apoyar en mi rebelión. Así que todo salió bien. Por lo menos. Hasta que cayó la noche. Mientras todos dormían plácidamente en sus habitaciones. Un grupo de hombres encapuchados nos atacaron. Alicia y yo les hicimos frente. No eran muy fuertes. Pero nos superaban en número. Eran muchos. Venían de todas partes. Nos estaban presionando demasiado. Y ese fue su error. Nosotros no queríamos matar a nadie. De ser posible nos hubiera gustado capturarlos vivos. Pero cuando escuchamos a la princesa gritar, la paladín y yo nos volvimos locos. Empezamos a destruir todo lo que se nos pusiera por delante. Alicia se convirtió en un destello dorado de la muerte cortando la oscuridad. Como un relámpago en medio de una tormenta de sangre y tierra. La ira de Dios cayó sobre ellos de la forma más cruel y despiadada posible. Mientras que yo le prendí fuego a absolutamente todo. Desatando estacas de tierra volcánica que empalaban a todos los que tenían la desgracia de estar en mi alcance. Además del tifón de fuego que se movía como si el mismísimo demonio viniera caminando detrás de mí. Atrapando a todo infeliz que no estuviera empalado y clavado al suelo. Cuando el cielo y el infierno se unen para repartir castigo. La humanidad tiembla ante el fin de los tiempos. Ya te lo dije antes. Cuando esta mujer y yo estábamos del mismo lado. Nada ni nadie podía hacer nada para detenernos. Éramos un apocalipsis andante que podía arrasar con lo que sea que tuviera la desgraciada idea de ponerse en nuestro camino.
Incluso esta horda de idiotas de los cuales ninguno sobrevivió a nuestra furia desmedida. Sin embargo, cuando por fin llegamos hasta donde estaba Eliza, nos encontramos con que ya era demasiado tarde. Se la habían llevado. Sí, llevado, no la mataron. Lo sabemos porque se aseguraron de dejar a alguien atrás para darnos el mensaje. Todo el ejército de antes fue solo una distracción. Habíamos fallado en nuestra única tarea. Alicia y yo maldecimos a todo lo existente antes de volver volando a la capital. Qué conveniente era tener un dragón en estos momentos. En cuanto regresamos al castillo notificamos al rey de nuestro fracaso. El rey dijo que seríamos castigados por nuestro inaceptable fracaso. Pero lo único que queríamos era el permiso de ir a buscarla. Sin embargo, ese permiso se nos fue denegado. Aparentemente no era solo un ataque más. Eliza fue secuestrada por otra nación. Esto era una amenaza que podría desencadenar una guerra total. Aún así pedimos permiso para ir a salvarla. Cosa que rechazaron. Querían negociar las cosas pero era obvio que no querían nada barato. No sé qué es lo que querían con todo esto. Y no me importaba. Mientras el rey y sus seguidores intentaban hacer un plan para solucionar este problema, yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Así que, sin decirle a nadie me dirigí a mi habitación para preparar mis cosas. Pero mientras corría como loco por los pasillos, algo empezó a llamarme. No era la primera vez que pasaba. Pero esta vez, era como si me estuviera atrayendo. No sabía lo que era. Pero sabía perfectamente dónde estaba. Normalmente Liza siempre me convencía de ignorar esa llamada. Pero esta vez, salí corriendo en respuesta a esa fuerza que me estaba llamando. Como si me estuviera ofreciendo lo que quería. Corrí recto como si estuviera siguiendo un rastro invisible. Hasta llegar frente a unas puertas vigiladas por unos guardias imperiales que me impedían el paso. Los sujetos intentaron detenerme pero esa fuerza que me atraía era demasiado. Ya no podía detenerme. De un solo ataque hice explotar toda la pared derribando a los paladines que la custodiaban. Para cuando pude ver en dónde estaba entrando, me encontraba en una lujosa sala de tesoros de todo tipo. Casi como una exhibición de trofeos. Todo era muy lujoso pero, sin embargo, lo único que me interesaba de todo ese lugar era una espada dorada clavada al otro lado del salón blanco. Ella era la que me llamaba. Quería que la tomara. Y eso fue precisamente lo que hice. Los guardias intentaron levantarse del suelo para detenerme. Pero fue muy tarde. La espada dorada ya estaba en mis manos. Y su poder, su indescriptible poder, empezaba a fluir por mis venas. Ahora, nada podía detenerme. Y nadie pudo siquiera intentarlo cuando una bola de fuego salió volando como un meteorito. Esa bola de fuego calcinador. Era yo. A lomos de un dragón que parecía haber salido del infierno. Dejando un rastro de llamas por el cielo como la estela de un cometa. Quemando las nubes a nuestro paso como si fuéramos un jinete del inframundo. Dispuesto a traer el apocalipsis. Imagen. Que no estaba muy lejos de lo que estaba a punto de pasar. Solo fue cuestión de tiempo antes de que llegara a nuestro objetivo. Aquella nación que había secuestrado a Eliza. Estaba sobre una gigantesca isla flotante en medio del mar. Y yo estaba a punto de devolver esa cosa al agua ahora mismo. Haré que se arrepientan de lastimarla. Mi dragón aleteó con fuerza. Elevándose por encima de aquella isla. Sobrevolando aquel territorio que más pronto que tarde reduciría a cenizas. Pero, por supuesto, estos tipos no se irían sin pelear. Cosa que desearan nunca haber siquiera pensado. Decir que desate un infierno en este lugar sería quedarse ridículamente corto. Además de repetitivo. Así que, esta vez, digamos que el sol bajó a la tierra. Y se convirtió en mi espada. Desembocando mi furia contra mis enemigos. Un ejército de incontables personas era mermado cada vez que mi espada se movía. Dejando solo un rastro de fuego por donde pase. Cualquier cosa en mi camino moriría en las llamas del sol. El cielo se tiñó de un ocaso intenso. Las nubes ardían a mi paso. La tierra se convertía en un mar de llamas infinito con mi sola presencia. Los ejércitos que se me oponían desaparecían al instante. Esto no era una batalla. Era un exterminio unilateral. Donde yo era el emisario de la muerte. No, yo era la muerte misma. Calcinando cualquier forma de vida que estuviera sobre esta isla. Me había convertido en el último amanecer que las almas de esta nación contemplarían.
antes de ser engullidos y borrados de la existencia por la furia del sol. Nada podía oponerse a mi voluntad. Nadie podía detenerme. Estaba muy por encima del poder que algún ser humano podría siquiera imaginar. Un dios. Un dios cruel y despiadado que reduciría a cenizas toda la existencia hasta conseguir lo que quería. Ese es el tipo de fuerza imparable a la que esta nación le debía su abrupto final. Solo fue cuestión de tiempo hasta que llegara a la ciudad donde vivía el gobernante de estas tierras. Solo allí contuve mi inconmensurable poder para no matar a inocentes cuyo único pecado era pertenecer a las tierras de mi enemigo. Sin nada que me detuviera hice explotar la tapa de la torre donde sabía que estaba Eliza, la cual estaba acompañada por el rey de esta isla flotante. Los dos nos miramos fijamente a los ojos. Él sabía tan bien como yo que si intentaba cualquier cosa, perdería el poco reino que le había permitido conservar. Así que, con una elegancia totalmente fuera de lugar, se retiró para que yo pudiera llevarme a la princesa de regreso. Yo sabía bien una cosa. Él aún tenía cosas que recuperar. Y eso es lo que le impidió contraatacar. Cosa que por ahora me importaba poco. Mi prioridad era regresar con Eliza a nuestro hogar, donde las cosas estaban a punto de cambiar. Después de regresar a nuestro reino y poner a Eliza en un lugar seguro, empecé con eso que había estado planeando durante años. Ahora que tenía este poder en mis manos, nada podía detenerme. Ni siquiera el gordo con corona que había usurpado el trono que ahora me pertenecía. Cosa que él sabía perfectamente. Por eso, para cuando fui a encararlo, el maldito había desaparecido sin dejar rastro. Me hubiera puesto a buscarlo. Pero la Nación del Fuego necesitaba un nuevo rey. Así pasó bastante más tiempo del que imaginé en un principio. Eliza siguió viviendo en el castillo bajo mi protección. Mi hermana continuó sus estudios en la Academia de Magia sin que nadie supiera que era la nueva princesa. Y por último, Alicia y yo comenzamos una relación oficialmente. Al principio la mantuve como la guardaespaldas de Eliza. Pero ella no paraba de venir a verme en mi trabajo. Todo bajo la excusa de evitar que haga algo estúpido. Yo tomé la confianza que me hacía falta. Y le dije que me gustaba. Para sorpresa mía ella estaba intentando decirme lo mismo. Luego me enteré que todo el castillo sabía de lo nuestro desde hace 2 años. Ese fue de los momentos más vergonzosos y felices de mi vida. Un año después pasó algo que nunca imaginé que me podría pasar. Convertí a aquella mujer paladín en mi esposa. Me había casado con ella. Realmente nunca soñé con algo así. Sin dudas fue el segundo día más feliz de mi vida. Porque el primero me llegó 2 años después. Cuando me convertí en padre. Nuestro primer hijo era un fuerte y saludable varón. Mi primer hijo, Alexander, era igualito a mí. Nunca imaginé que me volvería padre a los 22 años. Compartiendo edad con la mujer que era mi esposa. La vida sí que da muchas vueltas. Y antes de que lo supiera, mi hermana menor con 19 años ya se había convertido en una de las generales del ejército. Una de las mujeres más poderosas del Reino de Fuego. Conocida como Leviatán Blanco. Mientras que mi segunda hermana, Eliza, decidió convertirse en una aventurera. Un auténtico espíritu libre que se dejaba llevar por el viento. Lo último que supe de ella es que dejó el continente en búsqueda de nuevas aventuras. Típico de ella. Pero, en fin, durante mi siguiente año como gobernante seguí trabajando arduamente. Reorganicé las castas sociales. Impartí un poco de justicia. Hice lo mejor que pude en ese corto tiempo que estuve en el trono. E incluso mejoré nuestra relación con las otras naciones. El Imperio de las Montañas. La Ciudad de las Profundidades. La Nación del Cielo. Y nosotros. El Reino de Fuego. Todos empezamos a interactuar entre nosotros. Era sorprendente todo lo que se podía lograr en tan poco tiempo. Todo estaba mejorando. Hasta que, un día, los 4 grandes reyes de las 4 naciones decidimos juntarnos en el 5.º continente. Una tierra completamente inexplorada que ninguno de los reinos podía conquistar. No por ningún tratado o acuerdo. Es que ese lugar estaba tan plagado de monstruos que era imposible mantener una defensa en pie mientras se intentaba construir cualquier cosa. Ningún intento de establecerse en ese lugar fue exitoso. Ni siquiera las misiones de exploración lo eran.
Solo los 4 reyes, con el poder de las espadas, podíamos adentrarnos en este lugar. Y regresar con vida. Así de peligroso era. En cualquier otra situación nunca nos hubiéramos acercado a este lugar. De no ser porque los mismísimos dioses nos contactaron. Sí. Los dioses. Seres todopoderosos que eran incluso superiores a nosotros con las espadas. Ellos nos llamaron a los 4 para llevar a cabo la restauración del mundo. Cada 10 años aproximadamente. Los 4 reyes son reunidos en el llamado centro del mundo para restaurar todos los recursos naturales del planeta, devolviendo a este mundo a su mejor momento. Sin embargo, después de ese evento, toda la fuerza de los reyes es drenada hasta el punto de no poder combatir en un largo tiempo. Esto fue lo que causó la muerte de mis padres. Fue justo después de la última restauración. Mi padre, el anterior usuario de la espada del fuego, quedó tan exhausto después de la restauración, que no pudo hacer nada cuando ese farsante lo traicionó. Por desgracia para él, la espada lo rechazó cuando quiso apoderarse de ella. ¿Y qué? Hablando de la espada, resulta que está viva. O sería más preciso decir que tiene un alma sellada dentro. En mi caso, tengo el alma de un fénix dentro de mi espada. El fénix inmortal. La manifestación del fuego mismo. La voluntad del sol. O así se describe ella. Sí, dije ella. Es una mujer. Una orgullosa, noble, prepotente, manipuladora, egocéntrica, narcisista, confiada y sobre todas las cosas. Loca. Mujer rubia de ojos rojos que suele presentarse con un extravagante vestido rojo y negro. No nos comunicamos muy seguido, pero cada vez que me habla, es para pedirme algo como si yo fuera su sirviente. Su soberbia y arrogancia no conocen límites. Debo estar agradecido de que no me obliga a reinar como ella quiere. Porque allí sí estaría en problemas. Sin mencionar lo mucho que cuesta complacer a esta mujer con complejo de Dios. No te imaginas lo difícil que fue convencerla para que aceptara prestarme su poder para la restauración. La muy creída se hizo de rogar al punto que era insoportable. Y ni hablemos de cuando se enojaba. La maldita tomaba el control de mi cuerpo y me convertía en una bestia sin razonamiento que solo se movía para destruir. Podía sentir toneladas de rabia corriendo por mis venas como litros de alcohol puro. Cada vez que alguien me faltaba el respeto, esta loca tomaba el control y causaba todo un desastroso berrinche, asesinando a más de una persona por ello. Todos me veían como un rey tiránico que no soportaba ninguna forma de insubordinación por su culpa. Y no podía decirles que estuvieran equivocados. Porque, para mi desgracia, no lo estaban. Volviendo a lo importante. El día de la restauración finalmente llegó. Había dejado todo preparado para lo que ocurriría después. No permitiría que la tragedia de mis padres se repita. Alicia y Eliza estaban en estado de alerta máxima. Junto a todo el castillo. No habría ninguna traición esta vez. Con eso cubierto, atravesé el mar hasta el 5.º continente. La tierra de los dioses. La diosa de la luz. El rey demonio. Y el dragón de la muerte. No fue hasta que los 4 reyes nos juntamos en el centro del continente que por fin nos encontramos con los dioses. Los cuales tenían junto a ellos sus propias espadas. La espada de la luz. La espada de la sangre. Y la espada de la oscuridad respectivamente. Con eso, las 7 espadas legendarias se encontraban reunidas. Junto a sus portadores actuales. La espada del viento. En manos de una mujer rubia de ojos verdes y un vestido blanco puro. Sujeto con un botón dorado. Esa mujer era muy enérgica y orgullosa. Ese tipo de personas competitiva que cree que puede con todo. Y no tiene miedo a demostrarlo. Extrovertida, animada, enérgica y un poco carente de sentido del orden. Por lo menos hasta que tenía que ser responsable. Por todo lo demás. Casi tan loca como el fénix dentro de mi espada. En segundo lugar estaba la espada de la tierra. Con un hombre de 2 metros de piel morena y cabello negro al igual que sus ojos. Tenía puesta una camisa blanca y un pantalón largo y abultado de color café. Era el más centrado aquí. Firme pero no autoritario. Amable pero no débil. Se comportaba como el único adulto responsable aquí. Luego estaba la espada del agua. Portada por otra mujer de cabello azul pálido que estaba vestida con una túnica blanca con un velo que apenas mostraba su rostro. La más tranquila y callada del grupo. Solo habló una vez para presentarse. Y si no fuera por eso, yo creería que realmente era muda o algo así.
Los dioses por su propio lado eran entidades inmutables que solo daban instrucciones y mandatos. No socializaban ni siquiera entre ellos. Solo nos decían lo que teníamos que hacer. Y nada más. Me sorprendió que el Fénix fuera tan obediente durante todo el proceso. Sin embargo, creo que no se puede evitar. Incluso ella conoce su lugar. Una vez todo estuvo listo, nos reunimos en medio de un santuario. En el centro de una ciudad que llevaba más de 1000 años abandonada. Fue allí donde se llevó a cabo el ritual que daría nueva vida a este mundo. Nosotros, los reyes, juntamos las puntas de nuestras armas, mientras los dioses hacían lo mismo por encima de nosotros. Sus figuras eran tan grandes que no tenían problemas en hacerlo. Eran auténticas monstruosidades de 6 metros de alto. Nosotros éramos solo unos muñecos ante ellos. Unas meras herramientas que sirven a sus propósitos, dando nuestro poder en este ritual. La magia comenzó a fluir desde todas partes. Podía sentirlo. Un poder indescriptible, capaz de rehacer el mundo. Empezaba a catalizarse en este lugar. Era tanto que si no fuera por los dioses, ese poder hace tiempo que se hubiera salido de control. Era demasiado para tan solo imaginarlo. Aun cuando lo estaba viendo con mis propios ojos no conocía nada que pudiera compararse. Era como ver el comienzo de todo lo conocido. Como estar parado sobre la inmensidad del universo. Era como ser Dios. Creando el mundo otra vez. Dándole forma a la creación misma. Dando paso a la existencia con solo pensarlo. El primer amanecer de un nuevo mundo. En la palma de nuestras manos. Una repetición del milagro original. Era la cosa más increíble que nunca habría soñado. Sin embargo, algo que nunca, jamás, debió pasar. Ocurrió. De la nada. Sin que nadie pudiera verlo venir. Antes de que los mismos dioses pudieran reaccionar. Algo fue lanzado al centro del ritual. Justo donde estaba concentrada toda la energía necesaria para rehacer todo el mundo. Para cuando quisimos hacer algo para evitar la tragedia. Ya era demasiado tarde. Aquella cosa explotó, desestabilizando la masa de poder casi infinito. Ni siquiera los dioses pudieron controlarla a tiempo. Todo se salió de control en un segundo. Todo empezó a temblar con tal violencia que los edificios cercanos comenzaban a caerse en pedazos. Aquel poder milagroso que prometía traer un nuevo mundo estaba a punto de convertirse en una condena que acabaría con todos nosotros. A menos que hiciéramos todo lo posible por detenerla. Todos pensamos lo mismo. Teníamos que contener esa energía aquí. Si esto se liberaba al resto del mundo, sería el fin de la humanidad como la conocemos. Y eso todos lo sabíamos cuando comenzamos a dejarnos la piel en detener la explosión de proporciones titánicas. Nadie aquí escatimó esfuerzos con tal de salvar al mundo que habíamos puesto en peligro absoluto. Ni siquiera los dioses se dieron el lujo de mantener su semblante divino. En ese momento, todos luchamos para que este mundo tuviera un mañana. El piso se hizo pedazos. Desapareció como si se hiciera cenizas. El cielo se llenó de rayos y luz caótica. Casi podía oír el viento arder detrás de mí. El caos original se había desatado. La realidad misma se estaba torciendo como si fuera una hoja de papel. El tiempo se detenía por momentos. El mundo entero se detenía en un silencio asfixiante. Solo para estallar en un estruendo caótico sin ningún precedente. Creando ondas de energía que parecían torcer la realidad. La creación estaba sucumbiendo ante tanta presión. El universo colapsaría si no hacíamos algo. La realidad se estaba viniendo abajo. Grietas gigantescas se estaban formando alrededor de la esfera de energía que intentábamos contener. Pero, al hacerlo, la estábamos aplastando contra el espacio-tiempo. Amenazando con quebrarlo. Junto con el fino equilibrio de este mundo. No podíamos detenerlo. Todo lo que nos quedaba era contener la explosión. Cosa que no pudimos hacer. No a tiempo. La presión fue demasiada. Nuestra frágil realidad no pudo tolerar el poder de Dios. El espacio y el tiempo se quebró. Como si de un cristal se tratase. Los pedazos de la realidad salieron volando por el aire. Dejando un único agujero oscuro. Un auténtico vacío en el espacio y el tiempo. Un vacío que tenía que ser llenado a como diera lugar. Por las buenas. O por las malas. Por desgracia para nosotros. No teníamos ni el tiempo ni las fuerzas para cerrarlo. Así que,
Aquel vacío en medio del aire, como un agujero en una ventana, empezó a llenarse solo, absorbiendo todo lo que estuviera cerca de él, incluyéndonos. Estábamos demasiado cerca como para intentar escapar. Tampoco teníamos las fuerzas como para intentarlo. La fuerza de atracción de ese vacío nos superó en un segundo. Nadie pudo hacer nada. Incluso los dioses quedaron impotentes ante semejante catástrofe. Aun cuando todos intentamos poner una resistencia instintiva, ese agujero en realidad no nos dejaría escapar. La tierra y el cielo estaban siendo tragados sin espacio a réplicas. Todos fuimos atraídos hacia aquel agujero tan negro como la noche antes de la creación del mundo. Un vacío infinito del que ni siquiera la más pequeña luz podría escapar. Mucho menos nosotros. Ni siquiera teníamos las fuerzas para sujetar nuestras espadas, las cuales fueron engullidas por ese agujero de vacío que no parecía tener algún fondo. Sin embargo, yo estaba tan debilitado que fui tragado junto con las otras 6 espadas legendarias. Incluso los dioses habían dejado ir las suyas. Ya nadie podía salvarme. Y en cuanto toda mi visión se cubrió de negro como si hubiera quedado ciego, lo supe. Este era mi final. Ahora, solo podía aceptarlo. Cosa que nunca haría. Y aún en la muerte, en el vacío, en medio de la auténtica nada primigenia, luché con todas mis fuerzas una última vez. Tan solo para aferrarme a la vida. Hasta el último momento. Me aferré a la espada con cada una de mis fuerzas. Siendo arrastrado hasta quién sabe dónde. Siendo acompañado solo por las 7 espadas legendarias que compartían mi mismo destino. Ni oscuro y sin esperanzas. Destino fatal. Hola chicos. Aquí J0 con un nuevo vídeo. Espero que les haya gustado este capítulo. No exactamente. Veamos. Esto va a ser difícil de explicar. Pero hagamos esto. Muy bien, vayamos directo al grano. Este video es un prototipo de Crónicas de un Mago. ¿Un prototipo? ¿A qué te refieres? Pues verán. Antes de siquiera empezar a escribir el diario de un mago, nombre original de Crónicas de un Mago, yo planifiqué la historia, su inicio, su desarrollo, y final. Sin embargo, hubo algo que no tomé en cuenta al momento de empezar a escribir. Mi narrativa. ¿Te refieres a la narración? No del todo. La narración entra dentro de la narrativa. Pero no es lo mismo. La narrativa engloba todo sobre el cómo se cuenta una historia. El orden en el que se cuenta, el enfoque con que se quiere contar, el tiempo que se le dedica a cada escena. El ritmo de la historia. Los puntos de vista que se utilizan. Todo eso entra dentro del concepto de narrativa. ¿Y cuál es el problema entonces? Como ya dije, cuando planeé Crónicas de un Mago no tomé en cuenta mi narrativa, la cual es demasiado lenta. Tardo demasiado en avanzar con la historia. Las conversaciones entre los personajes son muy largas. Las descripciones son muy constantes. La historia está llena de detalles que solo unos pocos pueden apreciar. Todo eso causó que la historia se extendiera mucho más de lo que había planeado originalmente. ¿Y cuánto debía durar la historia según tu plan? Acaban de verlo. No mames.
Esto apenas dura 1 hora. Los primeros 2 capítulos de Crónicas duran lo mismo que esta cosa. Este era el prototipo de Crónicas de un mago. Aquí están las ideas originales que pensaba implementar en la historia. La mayor diferencia es que cambié mi narrativa para que todo esto pudiera entrar dentro del plan original. Lo que quiero decir con esto es que este video que acaban de ver es Crónicas de un mago como yo la había planeado originalmente. ¿Y por qué no lo hiciste así en un principio? No sabía cómo hacerlo. No supe cómo meter los saltos de tiempo. Además que según la fui escribiendo me di cuenta de los problemas que tenía el plan original. Así que empecé a cambiar cosas para tratar de mejorar la historia. Sin embargo, esto generó algunos problemas. Como la historia estaba diseñada para durar como mucho 1 hora y media, se omitieron las explicaciones del sistema de magia. No vi necesario explicar un sistema que solo se usaría una mínima parte de 3 capítulos. Pero la serie original terminó extendiéndose hasta más de los 20 capítulos. Esto hace que esa explicación sea más necesaria, pero no estaba dentro del plan. Tampoco se profundiza en la cultura y lógica interna del mundo. Algo normal cuando ves el prototipo. No tendría sentido profundizar en aspectos que no se usan para la historia. Pero si los terminé usando y ahora no los he establecido. Creo que ya van entendiendo el punto. Hice un plan muy pequeño para una historia que terminó creciendo más de lo que pude imaginar. Si se han visto la serie oficial, se darán cuenta de todas las diferencias que tiene con este prototipo. Verónica y Luna Márquez no existen. Mujeres y el director tampoco existen. El prota tiene una hermana. El prota nunca es promovido de año. Terraria nunca se menciona siquiera. Todas esas cosas me las fui inventando según detectaba las necesidades del guión. Solo imagínense que este prototipo era todo lo que yo tenía sobre Crónicas en mi cabeza. Cualquier otra escena, personaje, o lugar que no apareciera en este prototipo me lo tuve que inventar. Por ejemplo, para los más atentos, se darán cuenta que el protagonista en el prototipo tenía una hermana. Yo construí la historia con eso en mente. Pero por alguna razón se descartó al final. Por eso Alexander de la historia oficial tiene esos cambios tan bruscos de comportamiento. Originalmente se planeó que tuviera otra personalidad. Pero al cambiar su historia me di cuenta que su comportamiento no calzaba con su pasado. Estaba demasiado confiado y contento para alguien consumido por el odio. Pero la historia estaba planificada con que el protagonista es altanero, confiado y extrovertido. La historia se hizo con un personaje en mente, no con el que se terminó contando. Y hablando de Alexander, aquí ven la razón por la que estaba tan roto. Era simplemente para avanzar rápido con el relato. No hay obstáculos ni limitaciones. Podía contar lo que quisiera en poco tiempo. Cosa que era uno de los objetivos de la historia. Durar poco tiempo. No me salió como hubiera querido. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuál prefieren? ¿El prototipo, o el oficial? Esta es la razón y fuente de todos los problemas que yo le veo a la historia. El plan original era malo. Y no fue hasta la ejecución que intenté arreglarlo. Hasta que llegamos a un punto donde no puedo hacer más por la historia. Los primeros 8 capítulos de la historia oficial son los más apegados al prototipo. Y actualmente solo son un lastre que me impide hacer algo mejor. Por eso estoy pensando en volver a escribir la historia. Rehacer esos primeros episodios para que funcionen mejor. Pero, como se podrán imaginar, cambiar las bases de la historia tendrá consecuencias. Tales como tener que modificar los capítulos posteriores para que no contradigan los cambios. Es decir, que tengo que volver a escribir todo Crónicas de un mago desde el comienzo. Agregando, quitando y cambiando algunas cosas. Por esa razón les estoy compartiendo todo esto. Quiero que me ayuden. Verán. Haciendo un paralelismo entre el prototipo y la versión oficial. Actualmente vamos por la parte en la que la princesa Lisa deja de verse con el protagonista. Justo antes de invocar al dragón. Eso quiere decir que lo siguiente en la historia es la prueba de la Academia de Magia.
Les recuerdo que a Verónica me la inventé en la versión oficial. Ella no aparece en el prototipo. Eso quiere decir que todo lo que estoy contando sobre ella me lo saqué del culo. Pero dejemos eso para después. Ya sabiendo dónde está la historia oficial con relación al prototipo, se pueden hacer una idea de cuánto le falta a esta historia. Además de que muchas cosas no se van a poder dar como se tenía planeado. Así que, ahora que saben cuál es el desarrollo posterior al final de Crónicas. Oye, eso significa que nos arruinaste el final. Ahora, ¿qué chiste tiene verse la historia? Creo que no has estado prestando atención. Con todos los cambios que le hice a la versión oficial. ¿De verdad te piensas que podré llegar al mismo resultado? Mira lo que pasó en este mismo caso. Entonces, ¿de qué sirve darte consejos y decirte qué hacer si al final harás lo que quieras? De nuevo, presta atención. Si bien hice muchos cambios para la versión oficial con relación al prototipo, aún se pueden ver las ideas originales en la versión oficial. Por ejemplo, la princesa es como una hermana pequeña para el protagonista. Verónica, pese a que fue una inclusión de último momento, terminó cumpliendo el rol de Alicia, que estaba pensada para ser la esposa del prota, en lugar de ir con la princesa a la battle. Terminamos en Terraria. Si analizas bien el prototipo puedes ver que se utilizaron ideas para la versión oficial. Y ese es el punto de rehacer Crónicas. Agregar y cambiar algunas cosas. Pero reutilizar todo lo posible de la historia. Por eso, aun si sus ideas no aparecen de la forma en la que se planeó originalmente, no significa que esté descartada. Pero ¿no fue eso lo que causó este problema en primer lugar? Como ya dije, el verdadero problema con Crónicas fue que el prototipo era muy malo. Ustedes han sido testigos. Ni siquiera tiene diálogos. No hay una sola conversación en todo el prototipo. Parece algo creado por una inteligencia artificial. Pero, con un lavado de cara, las ideas originales pueden ser reutilizadas apropiadamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes que nada, voy a terminar la versión oficial de Crónicas. ¿Qué? ¿Por qué? Acabas de decir que la vas a rehacer. ¿Qué caso tiene continuar algo que vas a borrar? Seamos todos sinceros aquí y ahora. Obviamente no soy el primero en rehacer su historia. He visto cómo termina esto. Todas las personas que intentan rehacer su historia terminan abandonando ambas versiones. Tanto la nueva como la vieja. Por eso me he comprometido a dos cosas. Terminar la versión oficial. Y no publicar la nueva versión hasta haber terminado de rehacer todos los capítulos. Así, independientemente de lo que ocurra, ustedes tendrán la historia completa. Es mi compromiso con el proyecto. Terminar, no abandonar. Bien. Con todo eso dicho, procederé a explicarles las diferentes formas en las que puedo rehacer la historia. La nueva versión de Crónicas. Además de comentarles algunas cosas que quiero hacer. Empecemos por descartar algunas cosas. Pensé en hacer algo con el protagonista, Alexander Heartblade. Y tuve estas ideas. La primera era bajar sus habilidades. Hacerlo más débil y vulnerable. Tal vez hacer que comience a practicar magia al principio de la historia. Así tendremos una progresión y aprendizaje del protagonista con el avance de la historia. Teniendo distintos maestros y un protagonista menos poderoso. Esa fue mi primera idea. La cual descarté. Esto solo alargaría la trama con conflictos innecesarios. Se pierde más de lo que se gana. Ya para hacer algo similar mejor agrego un personaje que cumpla con esa función. Y esa fue la segunda idea. Hacer que Alexander deje de ser el protagonista. O sería más claro decir que le quiero quitar el narrador. El plan sería el siguiente. Yo crearía otro personaje que recién estuviera empezando en el camino de la magia. Y lo pondría junto a Alexander. Sería este nuevo personaje el que lleve la narración de los acontecimientos, mientras que Alexander es el puto amo de fondo. Este personaje tendría su propio crecimiento y desarrollo con esfuerzo y paciencia.
ocupando el título de protagonista. Esta idea me gustó porque ese personaje puede ser Luna, la protagonista de Hija de la Flama, hermana menor de Verónica, y la chica que Alexander salva al final de la prueba del capítulo 1 para aquellos que no la ubiquen. Pero tampoco me termina de convencer. Preferiría darle su propia historia a cada uno. Lo que nos deja con la siguiente situación. El último caso para intentar que Alexander esté a la par de su entorno es subir el nivel de su ambiente. Es decir, en lugar de que Alexander sea estudiante de magia, considerarlo un mago competente y ponerlo en situaciones reales, enfrentando desafíos de su tamaño. Y es por esta última opción por la que me estoy decantando. Con eso dicho, empecemos con los posibles nuevos comienzos para Crónicas de un Mago. Nuevamente iré de las que menos me convencen a las que más lo hacen. La primera trata de que, después de la muerte de sus padres, Alexander, en vez de ser rescatado por un paladín como en la historia oficial, sea rescatado por Eric Marqués, el padre de Verónica. Eso significaría que Alexander pasaría a ser criado y entrenado en la casa Marqués, junto a Luna y Verónica. Eso cambia toda la historia. Se podrían hacer algunas maniobras para reutilizar algunas cosas, pero sería una minoría. La siguiente opción es una variante de la primera. En este segundo caso, toda la historia seguiría igual hasta que Alexander decide ir a la capital. El cambio estaría que, en esta versión, él iría a trabajar para los Marqués en lugar de ir a la Academia de Magia. Esta produce menos cambios que la anterior pero sigue siendo bastante diferente. Ya por último está la que más me gusta. En lugar de ir a la Academia de Magia, Alexander se convertiría en un mercenario, también llamados aventureros. Su trabajo consiste en cazar monstruos y realizar misiones que se les proponen desde el gremio. Esta versión es la que más permite el reciclaje y da espacio a algunas libertades. Sin embargo, hay una más que no me gustaría tomar en cuenta. Esta consiste en dejar todo exactamente igual. Todos los capítulos seguirían la misma cadena de eventos. Sin embargo, lo harían de forma distinta para que el comienzo sea mejor. Solo sería agregar algunas cosas que debía haber puesto desde el principio. Cosas como explicar la diferencia entre un mago, un caballero y un caballero mágico. El funcionamiento de la magia. Explicar todos los elementos de la magia. Introducir los objetos mágicos. Mejorar la estética de fantasía. Mejorar la narración y el orden de algunos eventos. Es decir, en lugar de volver a escribir 8 capítulos nuevos, solo me encargo de corregir los errores que tengan. Nada más. Esta opción tiene una ventaja única. Les explico. Si prestaron atención, se darán cuenta que la Academia de Magia es solo la mitad del prototipo. Así que les propongo lo siguiente. ¿Qué tal si, en lugar de rehacer la historia, arreglo los 8 capítulos del comienzo, y uso las ideas del nuevo comienzo de la historia, para continuar con la segunda mitad del relato? De esta forma, en lugar de volver a empezar desde cero seguiríamos avanzando con la historia. Pero, esta idea tiene su contraparte. Verán, si prestan mucha atención, se darán cuenta que puedo comprimir crónicas en un único libro. Es decir, en caso de elegir rehacer la historia, podría comprimir todas mis ideas para que entren en una sola parte. Verónica ya cumple el rol de Alicia. Tengo a la princesa que es la hermana. En lugar de secuestrar a la princesa secuestran al protagonista en Terraria. Puedo modificar la competencia final cuando rehaga la historia para que los 4 reyes estén presentes. No haría falta volver rey a Alexander. Y eso me recuerda una cosa. Mientras escribía esto me di cuenta que el prototipo puede ser canon con la oficial. Me explico. Todos los acontecimientos del prototipo pudieron haber ocurrido antes del comienzo de la historia oficial. Cosa que me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dejamos esto como algo canon o mejor no? Los estaré leyendo. Eso sería todo. Puede que todo esto sea muy confuso para algunos. Y lo sería más si no hubiera mostrado el prototipo. De todos modos,
Esto es solo una explicación, entre comillas, de lo que planeo hacer con la historia en un futuro. Si alguno de ustedes tiene preguntas o desea hablar conmigo directamente, puede preguntar lo que quiera en los comentarios. Antes de irme, si todo salió bien, ustedes estarían viendo esto el 8 de junio de 2023. Fecha de mi cumpleaños número 23. Este sería mi autorregalo de cumpleaños. Jeje. Sin nada más que decir. Les deseo un buen día, tarde o noche. Hasta la próxima.